Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá desde este lugar de oración con el propósito de compartir una palabra de Dios que estoy seguro en el Señor que va a bendecir tu vida. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de interiorizar la palabra de Dios en nuestras vidas para que ellas puedan tener el efecto que Dios quiere que tengan. Pero antes de empezar con esta palabra, quiero invitarte a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Hablar de la palabra de Dios es un tema muy importante. La Biblia dice, lámpara a mis pies son tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Yo soy fiel creyente que siempre que nosotros exponemos nuestro espíritu a la palabra de Dios, pues nuestro espíritu va a ser vivificado por medio de la palabra. Y existe una gran verdad, y es que no todas las personas que escuchan o leen la palabra de Dios tienen efecto en su vida o la palabra de Dios produce cambio. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos por qué en personas la palabra de Dios produce cambio y en otras no. Y debemos de entender que para que la palabra de Dios tenga efecto en nuestras vidas, hay un ejercicio que nosotros tenemos que hacer y es aprender a interiorizar la palabra de Dios. Existe algo que se llama consentimiento mental. El consentimiento mental consiste en aceptar la palabra de Dios de manera intelectual como verdad, sin que esa palabra penetre tu espíritu o no tenga efecto en tu vida. Es decir, solo tenerla como una información sin que esa palabra llegue a ser una revelación. Y hay tres dimensiones de la palabra de Dios que nosotros tenemos que conocer. Número uno, está la palabra logo. La palabra logo son esos 66 libros que nosotros tenemos que fueron inspirados por medio del Espíritu Santo. Esos 66 libros no tienen efecto por sí solos, solo tienen efecto en nuestras vidas cuando nosotros recibimos la palabra rema, que es la segunda dimensión que tiene que ver con la revelación que nosotros recibimos de esa información. Y está la palabra hecha carne, que es Jesús. La Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Pero yo quiero que nos quedemos en esa transición que nosotros tenemos que hacer para que la palabra de Dios tenga efecto en nuestras vidas, y es pasar de una información a tener una revelación. La palabra que nosotros tenemos escrita es toda la verdad, de manera que el Espíritu Santo no va a revelar una nueva verdad. El Espíritu Santo lo que va a traer una nueva revelación de esa verdad que ya está escrita. Por lo tanto, ninguna revelación puede ser tan profunda que no se acomode a la palabra escrita por Dios. Si no se acomoda a la palabra escrita por Dios, pues es una fantasía, algo para entretener a la gente o para impresionar a las personas. Pero ¿cómo yo paso de tener una información a tener una revelación? Aquí es donde entra la importancia de interiorizar la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios, como una espada de dos filos, como dice Hebreo capítulo 4, verso 12, penetre lo más profundo de nuestro ser. Es decir, que la palabra de Dios no solo se quede como una información en nuestra mente, sino que llegue a ser una revelación en nuestro espíritu, en nuestro interior. Y aquí es donde entra el papel de la meditación. En el libro de Josué capítulo 1, verso 8, Dios le dijo a Josué, no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y noche meditará en él. Siempre quiero ser muy práctico en lo que trato de enseñar. Por eso quiero hacerte la pregunta. Tu día tiene 24 horas, tú tienes muchos quehaceres durante el día. La pregunta es la siguiente, ¿en qué tú piensas durante el día? ¿Pasa la palabra de Dios por tu mente durante el día, durante la noche? ¿Meditas en la palabra de Dios? Nosotros tenemos que entender que para que la palabra de Dios llegue a ser una revelación en nuestro espíritu, que no se quede solamente de manera intelectual, nosotros tenemos que practicar la meditación, que es pensar detenidamente en la palabra de Dios. Es decir, usted puede estar haciendo cualquier cosa, pero agarre un momento y piense. O sea, que hayan temas de interés siempre en usted que usted quiera aprender. A mí me pasa, por ejemplo, que muchas veces usted puede estar en cualquier lugar y de repente usted está pensando en la palabra de Dios y usted dice, wow, es como que una luz se enciende en tu espíritu y el Espíritu de Dios trae revelación a tu vida.
Hay muchas personas que el Espíritu de Dios quiere traer revelación en su vida, pero ellos no le dan el espacio, porque ellos siempre están ocupados en otras cosas. La Biblia dice, lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando tú eres una persona espiritual, tú siempre vives meditando en la palabra de Dios. Tú tienes que tratar que siempre en tu mente haya un tema de interés conforme a la palabra de Dios, de algo que tú quieras aprender. Por ejemplo, quiero aprender acerca de la oración. En estos días yo he estado aprendiendo cosas profundas acerca de la oración, porque me he dedicado a leer un libro acerca de la oración, y siempre oro por el conocimiento de Dios, tratando de que la palabra de Dios se interioricen en mi vida. Pero si tú solamente lees por leer, como un rito, como algo que tú tienes que hacer, que tiene una responsabilidad, ok, yo tengo que leer la palabra de Dios todos los días, va y lee un salmo, cierra la Biblia y te va. Una cosa es leer un salmo y otra cosa es permitir que el dueño del salmo te revele el salmo. Eso es algo muy profundo. Eso solamente pasa cuando nosotros practicamos una vida de meditación en la palabra de Dios y de oración. La palabra de Dios se estudia en oración, pidiéndole la revelación a Dios. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras, y no existe mayor maestro que Él. Él es el mejor maestro y Él quiere enseñarte, pero tú tienes que entrar a la sala del Espíritu de Dios a estudiar con Él. En el libro de Apocalipsis, la Biblia nos habla también acerca de la importancia de interiorizar la palabra de Dios, porque solo cuando tú la interiorizas, entonces tú la puedes llevar a la práctica. A veces nosotros ya sabemos mucho acerca de la palabra de Dios, en lo que no hemos sido expertos es en practicarla. La Biblia dice que Juan vio un ángel que tenía un librito, y dice que el ángel estaba envuelto en una nube y tenía un pie en el mar, otro en la tierra. Y la voz que hablaba con Juan le dijo, toma el librito que está en la mano del ángel y cómelo, y en la boca te será dulce como la miel, pero te amargará en el vientre. Nosotros nos regocijamos cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando aprendemos un versículo nuevo, y eso pasa, es como cuando Juan se comió el libro, que en la boca dice que era dulce como la miel, pero cuando nos toca llevar esa palabra de Dios a la práctica, entonces pasa como le pasó en el vientre, dice que le amargaba. Una cosa es escuchar la palabra de Dios, otra cosa es practicarla. La palabra de Dios no tiene efecto en nuestras vidas cuando la escuchamos, cuando la leemos. La palabra de Dios tiene efecto en nuestras vidas cuando la interiorizamos y la practicamos. Cuando esa palabra deja de ser una información y viene a ser una revelación de Dios que conmueve nuestro espíritu. Yo espero en el Señor que tú comiences a pasar tiempo meditando en la palabra de Dios, y verá que tu entendimiento va a ser abierto. Las personas que practican la meditación en la palabra de Dios son personas más ricas en el conocimiento que aquellas que no la practican, porque simplemente la escuchan, pero no la hacen. Yo espero que tú no seas de esta persona. Jesús dijo, el que escuche esta palabra, pero no la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron viento, y fue grande su ruina. Pero aquellos que escucharon la palabra de Dios, que la hicieron de ellos, que la interiorizaron, que la practicaron, serán semejantes al que edificó su casa sobre la roca. Dice, vinieron viento, vinieron ríos, pero él permaneció firme. Lo que te da firmeza en este camino es cuando tú vives la palabra del Señor. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Nuevamente quiero invitarte a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscribas, le des like al video y lo comparta con alguien más. Bendiciones.